Tenía los testículos más grandes jamás vistos. Y lo que encontraron fue aterrador. En un pequeño pueblo rural, un cerdo comenzó a llamar la atención de todos. No por su tamaño, sino por algo aún más extraño. Sus testículos eran tan grandes que casi no podía caminar. Los vecinos lo miraban con preocupación, y algunos incluso pensaban que era un experimento genético. Un día, el granjero decidió llevarlo al veterinario. Lo que parecía una inflamación terminó siendo algo mucho más aterrador. El veterinario, al hacer una ecografía, quedó pálido. Lo que había dentro no era tejido normal, era una masa viva. Sí, como lo escuchas, ¡viva! Cuando realizaron la operación de emergencia, descubrieron algo que jamás esperaron. Una especie de criatura parásita se estaba desarrollando dentro de sus testículos. Algo que parecía una mezcla entre un feto deformado y una criatura desconocida. Nunca habían visto nada igual. El caso fue documentado y enviado a un laboratorio especializado en mutaciones animales. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué era exactamente eso. Y lo más escalofriante, el cerdo murió 3 días después. Pero esa noche, el granjero jura haber escuchado un chillido, como si algo siguiera vivo. ¿Tú qué crees que era? Tenía los testículos más grandes jamás vistos. Y lo que encontraron fue aterrador. En un pequeño pueblo rural, un cerdo comenzó a llamar la atención de todos. No por su tamaño, sino por algo aún más extraño. Sus testículos eran tan grandes que casi no podía caminar. Los vecinos lo miraban con preocupación, y algunos incluso pensaban que era un experimento genético. Un día, el granjero decidió llevarlo al veterinario. Lo que parecía una inflamación terminó siendo algo mucho más aterrador. El veterinario, al hacer una ecografía, quedó pálido. Lo que había dentro no era tejido normal, era una masa viva. Sí, como lo escuchas, ¡viva! Cuando realizaron la operación de emergencia, descubrieron algo que jamás esperaron. Una especie de criatura parásita se estaba desarrollando dentro de sus testículos. Algo que parecía una mezcla entre un feto deformado y una criatura desconocida. Nunca habían visto nada igual. El caso fue documentado y enviado a un laboratorio especializado en mutaciones animales. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué era exactamente eso. Y lo más escalofriante, el cerdo murió 3 días después. Pero esa noche, el granjero jura haber escuchado un chillido, como si algo siguiera vivo. ¿Tú qué crees que era?